Capítulo 5. Satoru saludó calurosamente. Su voz transmitía un cariño familiar que desmentía la tensión en el aire. Ha pasado demasiado tiempo. A pesar de la hostilidad palpable que crepitaba como estática a su alrededor, el comportamiento de Geto seguía siendo desconcertantemente alegre. Dejó que su mirada vagara por los hechiceros reunidos. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice cuando sus ojos finalmente se posaron en Gojo. Debo admitir, comenzó, con un tono casual, casi conversacional, que he oído hablar bastante de los primeros años de este año. Excepcional, dicen. Se rió suavemente, el sonido ligero pero mezclado con algo más oscuro. Su mirada parpadeó hacia Izuku y sus compañeros, deteniéndose por un momento antes de regresar a Gojo. Tu obra está escrita por todas partes. Es inconfundible. Los agudos ojos de Geto recorrieron al grupo de estudiantes, evaluándolos con la precisión de un depredador. Había un brillo inquietante en su mirada, uno que insinuaba tanto curiosidad como peligro. Explorando la nueva generación, musitó en voz alta, con una leve nota de diversión en su voz. Hizo un gesto perezoso hacia los estudiantes uno por uno, sus palabras cortantes como cuchillos. Un humano maldito de grado especial, un cadáver maldito mutado, descendiente de lanzadores de hechizos. Su mano se movió de Izuku a Panda e Inumaki, su tono casi clínico, como si estuviera catalogando especímenes en lugar de reconocer a las personas. Entonces su mirada se posó en Maki, y su sonrisa se convirtió en algo cruel, burlón. Y, un fracaso del clan Zenin, añadió, con la voz empapada de desdén. Las palabras flotaban en el aire como una nube venenosa. Los ojos de Maki se abrieron de par en par, su conmoción rápidamente dio paso a la furia. Sus manos se juntaron en puños a los costados, y su voz temblaba de rabia mientras escupía, ¡bastardo! Pero antes de que pudiera terminar, la expresión de Geto se oscureció, su diversión anterior se desvaneció como una sombra fugaz. Su tono se volvió agudo y frío, cortando sus palabras. Cuida tu tono, perra, le espetó, con voz baja y venenosa. No tengo necesidad de monos como tú en mi mundo. A medida que hablaba, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvió pesado y opresivo, y el más leve indicio de un ominoso tono púrpura comenzó a filtrarse en los alrededores, como si el mismo entorno retrocediera en respuesta a su malicia. Izuku había estado observando en silencio, con los puños apretados a los lados, pero las palabras de Geto encendieron una oleada de ira en lo más profundo de su ser. Sin dudarlo un momento, apartó el brazo de Geto de un golpe, rompiendo el firme agarre del hombre sobre su hombro. Lo siento, Geto-san, dijo Izuku, su voz baja pero firme, con un dejo de firmeza pocas veces escuchado de él. Su cabello negro azabache, veteado con reflejos verdes, enmarcaba su rostro, proyectando sombras sobre sus ojos agudos y decididos. La seriedad de su expresión era casi sorprendente. Levantando la cabeza, miró a Geto a los ojos, su mirada verde azulada resplandeciente con una determinación inquebrantable. No puedo ayudar a alguien que menosprecia a mis amigos, declaró, con voz resonante de convicción. Por un momento fugaz, la sorpresa brilló en el rostro de Geto, como una grieta en su pulida actitud. Pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por una sonrisa suave y educada que no llegó a sus ojos calculadores. Mal mío, dijo con ligereza, con un tono desarmante pero aderezado con una sutil agudeza. Te aseguro que no era mi intención hacerte sentir incómodo. De pie cerca, la expresión de Gojo permanecía ilegible detrás de su característica venda en los ojos, pero la ligera tensión en sus hombros delataba su inquietud. Su voz, sin embargo, era engañosamente casual cuando intervino. ¿Tu asunto aquí, Suguru? Sus palabras eran ligeras, casi juguetonas, pero había un borde inconfundible debajo de ellas. Seguro que no has venido hasta aquí solo para recordar los viejos tiempos. La sonrisa siempre presente de Geto no vaciló, pero una sombra pasó por sus ojos, oscureciendo momentáneamente su fachada. Oh, Satoru, contestó, su voz con un toque de melancolía que se sentía casi genuina. Siempre tan directo. No pueden los viejos amigos simplemente disfrutar de una reunión. La sonrisa de Geto se desvaneció gradualmente, reemplazada por una expresión sombría y resuelta. Se giró bruscamente para mirar a Gojo, sus ojos encendidos con una determinación inquebrantable que envió un escalofrío por el aire. Tienes razón, Satoru, dijo, su voz baja pero firme, cada palabra deliberada. Tengo un motivo oculto. Estoy aquí para declarar la guerra. El peso de su declaración pendía pesadamente en el silencio, la tensión se espesaba como una tormenta a punto de estallar. Los jardines de la escuela parecieron contener la respiración mientras la voz de Geto se elevaba, cortando la quietud con autoridad imponente. Todos, reúnanse.
Abre tus oídos y escucha atentamente. Su tono era agudo y exigía la atención de todos los que estaban cerca. Hizo una pausa por un momento, dejando que la gravedad de sus palabras se asentara en el corazón de su audiencia. El 24 de diciembre, cuando el sol se oculte en el horizonte, desataremos el desfile nocturno de los 100 demonios. Su proclamación resonó, reverberando por todo el recinto, sin dejar lugar a dudas o vacilaciones. La mirada de Geto recorrió a la multitud, sus ojos penetrantes escanearon cada rostro, asegurándose de que sus palabras dieran en el blanco. Las localizaciones han sido elegidas con precisión, continuó, con una voz entrecortada por una certeza escalofriante. El crisol de maldiciones, Shinjuku, Tokio, y el corazón del Yujutsu en sí, Kioto. La voz de Geto se volvió más aguda, cada palabra rebosaba intensidad. 1000 maldiciones se desatarán en cada lugar. ¿Sus órdenes? Sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra, sus ojos brillaban con un fervor desquiciado. Para eliminar la basura. El agarre de Maki sobre su arma se tensó instintivamente, sus nudillos se blanquearon a medida que la tensión se enroscaba en su cuerpo. Cerca de allí, el comportamiento típicamente alegre de Panda desapareció, reemplazado por una resolución sombría e inquebrantable. El aire a su alrededor parecía espesarse, cargado con el peso del caos inminente. A menos que queráis que el mismísimo infierno se derrame sobre esta tierra, proclamó Geto, abriendo los brazos como si quisiera abrazar la destrucción que prometió. Trabajaréis hasta la muerte tratando de detenerme. Maldigámonos los unos a los otros hasta el hartazgo. Su voz se quebró con un júbilo maníaco, y su risa, salvaje y mezclada con locura, resonó en los jardines de la escuela como una melodía inquietante. La gravedad de su amenaza se asentó sobre el grupo como un sudario sofocante, y la realidad del peligro se hundía con cada segundo que pasaba. Izuku apretó los puños con fuerza, sus uñas se clavaron en sus palmas mientras una tormenta de ira y determinación surgía dentro de él. Se volvió hacia sus amigos, su mirada se encontró con la de ellos. En sus ojos, vio reflejada en la misma ardiente resolución, un voto silencioso de permanecer unidos contra la tormenta que se avecinaba. «Ah. Geto-sama. La tienda está cerrando». Nanako chilló, su voz aguda mientras miraba fijamente la pantalla de su teléfono. Su repentino grito rompió el aire, cortando la risa maníaca de Geto y sacudiendo a todos a su alrededor. A Mimiko, su extravagante compañera, e incluso al propio Geto. Geto parpadeó, momentáneamente desequilibrado por la interrupción. «¿Ya es tan tarde?», murmuró, mirando al horizonte. El sol había bajado más de lo que esperaba, proyectando el cielo en una cálida paleta de naranjas ardientes y rosas suaves. Se volvió hacia Gojo, sus labios se curvaron en una sonrisa de disculpa. «Lo siento, Satoru. Ya sabes cómo son estas chicas cuando se trata de crepes en la calle Takeshita. Parece que tendré que interrumpir nuestra pequeña charla». Mientras hablaba, Nanako y Mimiko se alejaron corriendo con su excéntrico compañero a cuestas, dirigiéndose hacia el pelícano maldito que esperaba cerca. El enorme pájaro movía su peso inquieto, sus ojos brillantes brillaban con impaciencia mientras erizaba sus plumas. Geto dio un paso deliberado hacia el pelícano, con su largo pelaje arrastrándose detrás de él con la brisa de la tarde. Pero justo cuando llegó a la criatura, se detuvo, girando sobre sus talones para enfrentar al grupo de hechiceros y estudiantes una vez más. Su expresión se torció en una sonrisa burlona. «Oh, Dios mío, para un lugar lleno de monos, ¿qué tiene de grandioso? ¿Crees que te dejaré ir?». La voz de Gojo cortó el aire como una espada, fría y dominante. Aunque sus ojos estaban ocultos detrás de su característica venda en los ojos, su presencia era aguda e inflexible, su mirada parecía perforar directamente a Geto. La sonrisa de Geto solo se ensanchó, un destello de diversión chispeó en sus ojos oscuros. «Ah», Satoru arrastrando la voz, su tono suave como la seda. Con un movimiento casual de su muñeca, las maldiciones comenzaron a materializarse alrededor de los estudiantes. Izuku, Maki, Panda e Inumaki. El aire se volvió pesado con una energía siniestra, sofocante y opresiva. Los estudiantes se tensaron, sus cuerpos se enroscaron como resortes, listos para defenderse. La voz de Geto era casi juguetona mientras continuaba: «Tengo todas las cartas aquí». Sus palabras flotaban en la atmósfera cargada, una burla peligrosa. La mandíbula de Gojo se tensó, su cuerpo rígido, pero no se movió. No podía arriesgar la seguridad de sus alumnos. «Muy bien», dijo Geto con una reverencia teatral, con una voz entrecortada por la burla. «Nos vemos en el campo de batalla». Con un movimiento fluido, saltó sobre la pata del pelícano, su pelaje ondeando dramáticamente.
El enorme pájaro extendió sus alas, provocando una poderosa ráfaga de viento que azotó los terrenos de la escuela, esparciendo hojas y polvo a su paso. A medida que el pelícano ascendía hacia el cielo, la risa de Geto resonó en el aire, un sonido inquietante y escalofriante que persistió mucho después de que desapareció en el horizonte. Los espíritus malditos que rodeaban a los estudiantes se disolvieron en la nada, dejando al grupo conmocionado pero ileso. La tensión en el aire era palpable, un claro recordatorio de la amenaza inminente que representaba Geto. 24 de diciembre, día del Yakiyakou. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, Jujutsu Ig se envolvió en una quietud espeluznante que parecía casi antinatural. El cielo, una vez vívido, ahora estaba veteado con tonos ardientes de naranja y rosa. La luz que se desvanecía proyectaba sombras alargadas que bailaban sobre los terrenos del campus. Una tensión palpable flotaba en el aire, pesando mucho sobre los estudiantes y el profesorado por igual. Podían sentirlo, algo ominoso se avecinaba. Susurros de inquietud pasaron entre ellos mientras se preparaban para la amenaza desconocida que se cernía más allá del horizonte. En las calles desiertas que rodeaban la escuela, una figura se movía con deliberada intención. Los pasos de Geto resonaban contra los adoquines, el sonido reverberaba en el silencio opresivo. Su presencia era un presagio de tragedia, y su camino estaba marcado por los cuerpos sin vida de civiles desprevenidos. Cada alma que reclamaba parecía reforzar su determinación. Sus ojos oscuros brillaban con una compleja mezcla de tristeza y determinación despiadada. El peso de sus acciones no pasó desapercibido, pero solo pareció agudizar su enfoque. A medida que se acercaba a las imponentes puertas de Jujutsu Ig, Geto se detuvo, su figura recortada contra la luz que se desvanecía. Una expresión contemplativa cruzó su rostro, sus dedos golpeándose distraídamente la barbilla mientras hablaba al aire vacío. Su voz era baja y calculada, cada palabra cuidadosamente medida. Si tuviera que enfrentarme a ellos en una batalla a gran escala, mis probabilidades de victoria serían escasas, tal vez del 30% en el mejor de los casos, murmuró, con un tono teñido de precisión analítica. ¿Y si toda la facultad de Jujutsu se uniera a la lucha? Esas probabilidades se desplomarían a solo un 20%. Una sonrisa lenta y siniestra se deslizó por su rostro, sus ojos se entrecerraron con un brillo depredador. Pero lo más probable son solo números, murmuró, con una voz entrecortada por una silenciosa amenaza. Los números se pueden cambiar. Hay una manera de cambiar la balanza completamente a mi favor. Una acción decisiva podría aumentar mis posibilidades a un abrumador 99%. Su mirada se clavó en la imponente estructura de la escuela, su expresión se endureció con sombría determinación. Su voz se convirtió en un susurro, cada palabra goteaba con oscura anticipación. Todo lo que necesito hacer es eliminar a Izuku Yagi y reclamar el espíritu maldito vengativo de clase especial, Rika Orimoto, para mí. La intensidad de sus ojos se hizo más profunda, un destello de locura se mezcló con su fría determinación. Mientras miraba el letrero de entrada de Jujutsu Ig, una sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. Su voz, baja y burlona, transmitía una diversión escalofriante. Todavía se aferran a un plan que idearon en sus ingenuos días escolares. ¡Qué tontería!, se rió suavemente, el sonido desprovisto de calidez. Amo y siervo, lazos de amistad. Ideales huecos. Si simplemente reemplazo la cabeza de Yagi por la mía, puedo reclamar cualquier poder maldito que tenga. Hizo una pausa, y su expresión cambió a una de pensamiento calculado. La universidad no se atreverá a usar a Yagi en esta guerra. Le tienen demasiado miedo de la destrucción que podría desatar tanto en aliados como en enemigos. Creen que han tenido en cuenta todas las posibilidades, que su victoria está casi asegurada. Su sonrisa se ensanchó en una sonrisa maliciosa, sus ojos brillaban con malicia. Pero están ciegos a la verdad. El verdadero propósito del Yakiyakou es aislar y acorralar a Izuku Yagi. Han caído en mi trampa. Es hora de levantar el telón de una nueva era. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado, casi sofocante, a medida que su malévola intención se derramaba. Las luces de la calle parpadeaban ominosamente, su resplandor proyectaba sombras distorsionadas que bailaban y se movían como fantasmas inquietos. Una brisa fría azotaba la calle, haciendo crujir los árboles y arrastrando consigo un frío premonitorio que parecía filtrarse en los huesos mismos de la noche. Geto inhaló profundamente, saboreando el momento. El aroma del miedo y la anticipación persistía en el aire, embriagador y estimulante. Era el preludio del caos que estaba a punto de desatar, una sinfonía de destrucción que él orquestaría. Sus labios se curvaron en una última sonrisa amenazadora mientras susurraba para sí mismo,
su voz apenas audible por encima del viento que se levantaba. «Que comience la caza». Izuku se sentó solo en el aula desierta, con la cabeza inclinada hacia atrás contra la silla mientras sus ojos cansados se fijaban en el techo. La habitación estaba sumida en el silencio, roto solo por el leve zumbido del aire acondicionado y el parloteo sordo de los estudiantes que resonaba en los pasillos lejanos. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, pintando los escritorios con vetas doradas y proyectando sombras alargadas que parecían extenderse sin fin. Sus pensamientos derivaron, espontáneamente, hacia las ominosas palabras de Geto. «Maldigámonos unos a otros tanto como queramos». La escalofriante frase permaneció en su mente, un recordatorio implacable del peligro que se cernía fuera de su alcance. No eran solo las palabras en sí, sino el peso que llevaban, la premonitoria sensación de inevitabilidad que le hacía apretar el pecho. Izuku exhaló un suspiro profundo y cansado, el sonido cargado de frustración y agotamiento. «¡Qué fastidio!», murmuró en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Las palabras parecían flotar en el aire quieto, un testimonio silencioso de la creciente carga que luchaba por soportar. Volvió a abrir los ojos, dejando que siguieran los intrincados patrones grabados en las baldosas del techo. Cada línea y curva parecían retorcerse y girar como el enmarañado desorden de sus pensamientos. A medida que la luz del sol bailaba por la habitación, Izuku sintió la gravedad de todo lo que había sucedido presionándolo, pero permaneció inmóvil, atrapado entre el reflejo y la desalentadora realidad que se avecinaba. La puerta del soji se abrió con un suave silbido, el sonido apenas más fuerte que un susurro. Un pie apareció en el estrecho espacio, deteniendo su movimiento. Con un empujón firme, la puerta se abrió de par en par, el movimiento repentino sacó a Izuku de sus pensamientos. Parpadeó y levantó la vista, sobresaltado, justo a tiempo para ver a Maki entrar en la habitación. No llevaba su uniforme habitual. En su lugar, vestía ropa informal, sencilla pero llamativa, una salida que la hacía parecer casi irreconocible. «Maki-san». La voz de Izuku vaciló, la sorpresa era evidente mientras se sentaba erguido. Los agudos ojos de Maki recorrieron el aula vacía, asimilando su silenciosa quietud antes de posarse en Izuku. Su expresión era tranquila, aunque su tono tenía un leve borde de curiosidad. «¿Qué estás haciendo aquí? No hay clases esta semana», dijo, con una voz que mezclaba interrogación y leve preocupación. Izuku se movió incómodo en su asiento, sus dedos arrastrando patrones ausentes por la superficie del escritorio. «No pude. No podía calmarme», admitió con una voz apenas un susurro. «No hay nadie en el dormitorio». Maki asintió, un pequeño gesto de comprensión, y sin dudarlo, saltó al escritorio a su lado. Cruzó las piernas, acomodándose en una postura relajada que parecía estar en desacuerdo con la tensión que flotaba en el aire. «No es de extrañar», dijo ella, con un tono casual pero observador. «Los de segundo año están todos libres en ese viaje a Kioto. Toge está con el tercer y cuarto año, actuando como respaldo en Shinjuku. ¿Y Panda?». Ella soltó una risita seca. «Probablemente esté con el director, después de todo, su favorito». «Ya veo», murmuró Izuku, su mirada cayendo al suelo. La habitación se sumió en un pesado silencio, roto solo por el débil canto de los pájaros fuera de la ventana. El peso del silencio los presionaba, y Maki, observándolo por el rabillo del ojo, notó cómo seguía abriendo la boca como si fuera a hablar, solo para volver a cerrarla. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio, delatando su agitación interior. Finalmente, Maki dejó escapar un suspiro, cortando la tensión con franqueza. «Solo pregunta». La cabeza de Izuku se levantó, sus grandes ojos se encontraron con los de ella. La única sílaba se le escapó, confuso y vacilante. «Tienes curiosidad, ¿verdad?», insistió Maki, con una expresión ilegible, aunque su tono era desafiante. Su mente se aceleró, desenterrando el recuerdo de las palabras burlonas de Geto, la mueca en su voz aún aguda en los oídos de Izuku, y un fracaso del clan Zenin. La voz de Maki interrumpió sus pensamientos, sus palabras pausadas y firmes. «¿Por qué me llamó fracasado?». No era una pregunta, era una declaración, clara y directa. Izuku se estremeció, sus mejillas se enrojecieron mientras tropezaba con sus palabras. «No, quiero decir». «Sí», tartamudeó, la admisión se tambaleó torpemente mientras desviaba la mirada, avergonzado. La mirada de Maki se suavizó, su actitud aguda disminuyó momentáneamente. «Mi familia. El clan Zenin. Eran parte de un linaje de élite de hechiceros de Yujutsu llamado los Tres Clanes». Su voz cargaba con un peso de historia y resentimiento. Hizo una pausa, su mirada penetrante se fijó en Izuku.
¿Sabes cuál es el requisito mínimo para que alguien sea un hechicero de Yujutsu? Izuku frunció el ceño mientras reflexionaba sobre su pregunta. ¿Se refiere a ver maldiciones? Se preguntó en silencio. Después de una breve vacilación, preguntó en voz alta: entonces, ¿esas gafas tuyas te ayudan a ver maldiciones? Sí, confirmó Maki, rozando instintivamente con la mano la montura de sus gafas. Incluso la gente común puede ver maldiciones en condiciones extremas, como cuando están cerca de la muerte. Pero, su voz se apagó mientras se quitaba lentamente las gafas, entrecerrando ligeramente los ojos mientras las sostenía a la luz. Sin estas gafas cojas, no puedo ver maldiciones en absoluto. Izuku la observó, su expresión incierta. No estaba seguro de cómo responder. El rostro de Maki cambió, sus rasgos se endurecieron mientras la ira parpadeaba en sus ojos. La comida era terrible, mi habitación era pequeña y los ancianos que no sabían nada mejor simplemente se quedaban. Su voz se hacía más fuerte con cada queja. Años de frustración se derramaban como una presa que se rompe. Fue lo peor. Por eso tuve que irme de mi casa. Su arrebato reverberó a través del aula vacía, dejando un silencio casi ensordecedor a su paso. Izuku parpadeó, sus ojos verde azulado se abrieron con una mezcla de sorpresa y comprensión. A medida que absorbía sus palabras, fragmentos de sus interacciones pasadas resurgieron en su memoria, uniéndose como un rompecabezas. No me llames por mi apellido. No me preguntes sobre el poder de la maldición. No tengo resistencia a las maldiciones como tú. Cada uno de estos momentos tenía ahora un significado más profundo. Izuku sintió una nueva admiración por Maki, su resistencia brillaba a pesar de las pruebas que había soportado. ¿Por qué sigue siendo un hechicero de Yujutsu, Maki-san? Preguntó Izuku en voz baja, su voz teñida de genuina curiosidad. Una sonrisa irónica tiró de los labios de Maki. Porque tengo una personalidad de mierda, dijo sin rodeos, su tono casi desafiante. Quiero volver a casa como un hechicero de primera clase y hacer que todos los que están allí lloren cuando me vean. Un destello de satisfacción iluminó sus ojos cuando agregó, y luego destruiré al clan Zenin desde adentro. Izuku no pudo evitar reírse ante su audaz declaración. El sonido hizo que Maki lo mirara, arqueando el ceño con sospecha. ¿Qué? Preguntó ella, con un dejo de actitud defensiva. El rostro de Izuku esbozó una sonrisa cálida y genuina. Es solo que... Eso es tan parecido a ti, Maki-san, dijo, su voz llena de admiración. Quiero convertirme en alguien como tú. Maki miró fijamente a Izuku, momentáneamente sorprendido por la cruda sinceridad de sus palabras. Su mirada inquebrantable pareció atravesarla, agitando algo profundo en su interior. Mientras lo miraba, recuerdos involuntarios de su pasado se abrieron paso hacia la superficie, cada uno más afilado que el anterior. No deberías haber nacido. Vergüenza del clan Zenin. Todos, no se conviertan como Maki. Los crueles ecos de su pasado chocaron violentamente con la sincera admiración en la voz de Izuku. Sintió un extraño y desconocido tirón en el pecho, una sensación que no podía nombrar. Sin darse cuenta de la tormenta que se estaba gestando dentro de ella, Izuku siguió adelante, su voz rebosante de entusiasmo. Quiero vivir tan fuerte y recta como tú, Maki. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, dímelo. Destruyamos juntos al clan Zenin. Sus mejillas pecosas se enrojecieron ligeramente mientras sonreía, la tímida sinceridad en su expresión era tan genuina que era casi desarmante. Maki parpadeó, sus palabras la tomaron completamente desprevenida. Por un momento, su habitual máscara estoica flaqueó. Pero rápidamente se recompuso, y sus facciones se endurecieron hasta adquirir su familiar severidad. Imbécil, murmuró ella, aunque su voz carecía de su habitual filo afilado. Esto no es algo que nadie más pueda hacer por mí. Solo funciona si lo hago solo. Izuku, sintiendo el sutil cambio en su estado de ánimo, decidió cambiar el tono. Un brillo travieso brilló en sus ojos verde azulado mientras bromeaba. Sabes, Panda tenía razón, tu culo realmente necesita echar un polvo. La reacción fue instantánea. El rostro de Maki se volvió de un tono rojo intenso, el rubor se extendió rápidamente por sus mejillas. Su compostura se rompió como un cristal. ¿Qué? Farfulló, girando sobre sus talones tan rápido que casi se tropieza con sus propios pies. Nerviosa más allá de lo imaginable, se dirigió directamente a la puerta del Soji. Voy a volver a mi habitación, murmuró, con la voz apagada y chorreando vergüenza. Está bien, hasta luego. Izuku la llamó,
su tono ligero y divertido, aunque no pudo ocultar la sonrisa que tiraba de sus labios. Maki cerró la puerta del soji detrás de ella con un brusco chasquido, apoyándose en ella mientras intentaba calmar su corazón acelerado. La fría madera presionada contra su espalda hizo poco para calmar el calor que irradiaba su rostro enrojecido. Cerró los ojos y exhaló temblorosamente. «¿Soy una idiota?», se susurró a sí misma, su voz apenas audible. «No te vayas sintiendo que te han aceptado». El mundo a su alrededor parecía difuminarse, la tenue luz de la habitación se mezclaba con una neblina de ensueño de índigo y rosa suave. Patrones tenues, como burbujas, bailaban en los bordes de su visión, como si se burlaran de su frágil compostura. Se quedó allí por un momento, atrapada entre la fachada estoica que había perfeccionado y la calidez desconocida que las palabras de Izuku habían dejado en su pecho. Sus dedos se curvaron en puños a los costados, su rubor se negaba a desvanecerse. «Maldito idiota», murmuró en voz baja, aunque no estaba claro si se refería a Izuku o a ella misma. «Sal del abismo. Oscuridad más allá del negro. Exorciza estas impurezas». La siniestra voz de Geto reverberaba en el aire, cada palabra goteaba malicia. El sonido pareció ondular a través de la atmósfera, una resonancia escalofriante que envió un escalofrío helado corriendo por la columna vertebral de Izuku. De repente, un velo resplandeciente comenzó a materializarse alrededor de la escuela. Su superficie translúcida ondulaba como la superficie perturbada de un estanque. La espeluznante energía que emitía era palpable. Izuku y Maki entraron en acción de inmediato, sus cuerpos tensos por la tensión mientras la amenaza se volvía innegable. Izuku corrió hacia la ventana del aula, su corazón martilleando contra su caja torácica. Mirando hacia afuera, su respiración se atascó en su garganta. El velo se estaba cerrando rápidamente, encerrando los terrenos de la escuela como un depredador apretando su agarre sobre una presa indefensa. Pero no fue solo el ominoso velo lo que captó su atención, junto a él llegó una grotesca horda de maldiciones. Sus formas distorsionadas y de pesadilla se retorcían y deslizaban, avanzando con aterradoras intenciones. «¿Qué demonios es esto?», Izuku murmuró en voz baja, su voz era una mezcla de incredulidad y férrea determinación. Su pulso se aceleró. El cóctel familiar de miedo y adrenalina lo recorrió y agudizó sus sentidos. Maki ya se estaba moviendo, su naginata dibujada en un borrón de movimiento. El arma resonó débilmente, como si resonara con su inquebrantable determinación. «Izuku», ladró, su tono agudo y autoritario. «Cuida de las maldiciones. Localizaré al lanzador del velo». Sus ojos se entrecerraron, escudriñando los alrededores con un enfoque nítido. Años de riguroso entrenamiento habían perfeccionado sus instintos, y ahora, cada fibra de su ser estaba en alerta máxima. «Entendido». Izuku respondió con un firme movimiento de cabeza, su cuerpo se enroscaba mientras se preparaba para la acción. El peso familiar de su katana a su lado le proporcionaba una extraña sensación de comodidad en medio del caos. Sin dudarlo un momento, saltó por la ventana, con el viento aullando a su lado mientras descendía. El mundo se desdibujó a su alrededor cuando Izuku cayó. Su mente se apresuró a calcular su próximo movimiento. Con precisión practicada, desenvainó su katana en el aire, hundiéndola en el costado de un edificio cercano. Estallaron chispas cuando la espada chirrió contra la pared, ralentizando su descenso. Las vibraciones le sacudieron el brazo, pero su agarre permaneció férreo. Aterrizó con un giro fluido, poniéndose en pie en un movimiento perfecto. Casi al instante, se vio rodeado. Las maldiciones se acercaban. Sus formas grotescas se cernían sobre él como una pesadilla viviente. Algunos eran horribles amalgamas de humanos y bestias, con rasgos retorcidos y grotescos. Otros desafiaban por completo la lógica, sus formas eran una afrenta a la naturaleza misma. El aire se volvió pesado con su energía malévola, sofocante y opresiva. Pero en lugar de sucumbir al miedo, una chispa se encendió en los ojos esmeralda de Izuku. Esto era para lo que se había entrenado, para lo que había tenido que soportar innumerables pruebas. Apretó la katana, las ranuras del mango lo inmovilizaron. El arma se sentía como una extensión de sí mismo, una parte de su propia alma. Una sonrisa salvaje se extendió por el rostro de Izuku mientras observaba la monstruosa horda. La adrenalina corría por sus venas, su cuerpo palpitaba de anticipación. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos, listos para golpear con la precisión de un resorte en espiral. «Esto va a ser divertido», murmuró, en voz baja y cargado de una mezcla de confianza y entusiasmo. Las palabras no eran solo una burla a las maldiciones, eran un recordatorio para sí mismo. No importaba cuán grave fuera la situación, tenía que mantenerse alerta para transformar su miedo en una determinación inquebrantable.
La primera maldición se abalanzó sobre él, con sus deformes garras cortando el aire con intención letal. La sonrisa de Izuku solo se ensanchó. Con un movimiento rápido, su katana brilló en la luz que se desvanecía, tallando un arco plateado que prometía una rápida retribución. La batalla había comenzado, e Izuku estaba listo para demostrarles a estas abominaciones exactamente de qué estaba hecho. Con Geto. El aire zumbó con una tensión casi eléctrica cuando Maki se enfrentó a Geto, con su Naginata agarrada con fuerza entre sus manos. Su postura era baja y defensiva, sus agudos ojos parpadeaban sobre su oponente, buscando cualquier grieta en su compostura. El peso familiar de su arma estabilizaba sus nervios, pero sabía que no debía dejar que la confianza nublara su juicio. Geto estaba de pie frente a ella, completamente a gusto, con una postura relajada e imperturbable, un marcado contraste con la disposición enroscada de Maki. Sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia, su mirada fría y evaluadora. «Así que has venido», dijo, con la voz empapada de desdén, y cada palabra cortaba el aire cargado como una espada. La amenaza tácita en su tono hizo que los pelos de la nuca de Maki se erizaran. Su agarre de la Naginata se hizo más fuerte, sus nudillos se volvieron blancos mientras se estabilizaba. «¿Es eso un problema?», respondió ella, con voz tranquila y uniforme, aunque la adrenalina corría por sus venas como un incendio forestal. Dio un paso mesurado hacia adelante, su postura inquebrantable, su determinación inquebrantable. Geto soltó una risita sombría, su sonrisa se convirtió en algo más siniestro. «No es solo un problema. No deberías estar aquí», dijo él, con las palabras entremezcladas con una malicia silenciosa que le provocó un escalofrío. Con un movimiento casual de su muñeca, invocó una grotesca maldición de 100 pies de tamaño humano. La criatura se materializó a su lado en una onda de energía maldita, sus innumerables patas golpeando el suelo con un ritmo enfermizo. El sonido era chirriante, como clavos arrastrándose por una pizarra, e hizo que los dientes de Maki se apretaran instintivamente. «Lo siento», se burló Geto, con los ojos brillando con cruel diversión. «No pierdo el tiempo con monos». El insulto golpeó profundamente, encendiendo una chispa de furia en el pecho de Maki. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante, su Naginata cortando el aire con una precisión mortal. La espada cantó con un silbido agudo mientras se arqueaba hacia la sección media de Geto. Pero estaba listo. Moviéndose con una gracia casi sobrenatural, esquivó su ataque, sus movimientos fluidos y sin esfuerzo. Era como si pudiera leer sus intenciones antes de que ella actuara, permaneciendo siempre fuera de su alcance. Cada golpe fallado por poco solo avivaba la frustración de Maki, sus ataques se volvían más rápidos, más agresivos y menos controlados. El sudor comenzó a gotear en su frente mientras presionaba su implacable asalto. Hizo una finta hacia la izquierda, luego balanceó su Naginata en un arco amplio desde la derecha. Por un momento fugaz, pareció que finalmente iba a asestar un golpe. Pero en su afán, se extendió demasiado. Los agudos ojos de Geto captaron la apertura al instante, y un brillo depredador iluminó su rostro. En un movimiento borroso, acortó la distancia que lo separaba. Su puño se disparó hacia adelante como un martillo, golpeando el plexo solar de Maki con una fuerza brutal. El impacto expulsó el aire de sus pulmones en una dolorosa carrera, y se tambaleó hacia atrás, jadeando. Su visión se nubló mientras luchaba por mantenerse erguida, su cuerpo gritaba en señal de protesta. Pero Geto no mostró ninguna intención de concederle ni un momento de respiro. Un portal negro y reluciente se materializó a su lado, el aire a su alrededor se deformaba y retorcía como un espejismo de calor. Con deliberada calma, Geto se adentró en sus profundidades de tinta, desapareciendo su brazo hasta el codo. Cuando retiró la mano, la respiración de Maki se entrecortó. En su mano había un bastón de 3 secciones, con las articulaciones unidas por anillos pulidos que brillaban ominosamente en la penumbra. Patrones intrincados, como llamas, adornaban cada sección cerca de las conexiones metálicas, y el arma parecía zumbar con una energía casi sensible. Un nudo de pavor se enroscó en el estómago de Maki cuando lo reconoció. «Nube juguetona», anunció Geto, con la voz rebosante de orgullo mientras blandía el arma. «Esto debería ser más que suficiente para lidiar con un fracaso como tú». Haciendo acopio de su determinación, Maki se lanzó hacia él una vez más. Sus movimientos eran bruscos y precisos, su determinación inquebrantable a pesar de las adversidades. Pero esta vez, Geto estaba completamente preparado. Canalizó una inmensa ola de energía maldita en el bastón, haciéndolo vibrar con una intensidad que hizo que el aire a su alrededor se sintiera pesado y opresivo. Mientras Maki acortaba la distancia, Geto golpeaba con una eficiencia despiadada. Desató un poderoso movimiento ascendente, el bastón brillando con una energía bruta y crepitante.
La fuerza del golpe chocó con su naginata, seguida inmediatamente por un rápido golpe horizontal que cortó el aire con un zumbido agudo y resonante. El impacto fue devastador. Un estruendoso crujido partió el aire cuando la hoja superior de la naginata de Maki se hizo añicos, enviando fragmentos de metal reluciente en espiral por el aire como fragmentos letales de una estrella rota. El arma que una vez fue formidable y que había manejado con precisión y confianza quedó reducida a un remanente hueco, una astillada temblando en su empuñadura. ¿Qué? Maki se atragantó, su voz vacilaba mientras su respiración se atascaba en su garganta. Sus ojos grandes e incrédulos se clavaron en el arma arruinada, su mente luchaba con lo impensable. Por un instante se quedó paralizada, sus pensamientos como un torbellino caótico, incapaz de reconciliarse con la pérdida de su inquebrantable compañero de batalla. Geto, siempre oportunista, aprovechó la oportunidad como un depredador que percibe debilidad. Con un movimiento deliberado de su muñeca, conjuró una maldición desde las profundidades de la sombra, su forma grotesca se retorcía y retorcía como si desafiara el orden natural. La característica más amenazadora de la criatura era su cola, un apéndice largo y sinuoso que brillaba como una espada afilada a la perfección, atrapando la luz que se desvanecía con un brillo mortal. Antes de que Maki pudiera procesar completamente la amenaza, y mucho menos reaccionar, la maldición golpeó. Su cola arremetió con una velocidad cegadora, una racha de movimiento demasiado rápida para que la siguiera a simple vista. El dolor explotó en todo el cuerpo de Maki cuando la afilada cola talló un corte brutal e irregular en su hombro derecho, cortando hacia abajo a través de su pecho. La precisión del golpe fue escalofriante, la tela y la carne se abrieron sin esfuerzo, dejando una herida que resumaba carmesí en un rocío espantoso. La sangre salpicaba el suelo con vívidas rayas, manchando los restos de su uniforme andrajoso y acumulándose bajo sus pies. Maki se tambaleó hacia atrás, con la respiración entrecortada mientras su mano libre se elevaba para presionar contra la herida abrasadora. Sus dedos temblaban, manchados de sangre caliente que se derramaba implacablemente a través de su agarre. Una tos violenta sacudió su cuerpo, forzando el sabor metálico de la sangre que cubría su lengua y amenazaba con asfixiarla. Su visión flaqueó, el mundo a su alrededor se disolvió en una desorientadora borrosidad de dolor y sombra, los bordes de su conciencia se deshilacharon. Pero Geto no había terminado. Se acercó más, con una expresión iluminada por una satisfacción cruel y depredadora. Sus ojos brillaban con un hambre oscura, como si disfrutara cada segundo de su sufrimiento. Sin dudarlo, se movía con una velocidad que parecía burlarse de las limitaciones de la física, su forma era un borrón de movimiento. Girando bruscamente sobre su talón, desató una patada devastadora hacia atrás, su pierna impulsada por una combinación letal de fuerza bruta y energía maldita. El golpe conectó con el abdomen de Maki con una fuerza aplastante, el impacto reverberó a través de su cuerpo como un trueno. El impacto la golpeó como un tren de carga fuera de control. Maki sintió que el aire salía de sus pulmones en un solo jadeo desesperado. Sus pies dejaron el suelo como si la gravedad misma la hubiera traicionado, y por un momento fugaz y aterrador, quedó suspendida en el aire. Su cuerpo se retorcía y se agitaba como una muñeca de trapo atrapada en una tormenta, completamente impotente contra la fuerza que la había enviado volando. El mundo a su alrededor se convirtió en un remolino caótico de colores y formas, girando salvajemente en un borrón desorientador. Su tormento en el aire terminó tan abruptamente como comenzó, con una brutal colisión que envió ondas de choque de dolor a través de todo su cuerpo. Se estrelló contra el suelo con una fuerza que sacudía los huesos, su cuerpo rebotaba y rodaba incontrolablemente por el terreno implacable. Cada impacto era una nueva sinfonía de agonía, un asalto implacable a su forma maltrecha. Rocas afiladas y escombros dentados desgarraron su piel, dejando rastros de cortes punzantes y moretones profundos a su paso, pintando su cuerpo con un tapiz de dolor. Cuando finalmente se detuvo, con su impulso agotado, Maki yacía desplomada en el suelo frío e inflexible. Su pecho se agitaba mientras luchaba por respirar, cada respiración era un esfuerzo monumental que enviaba nuevos picos de dolor que irradiaban a través de sus costillas. Cada fibra de su ser gritaba en protesta, su cuerpo era una cacofonía de sufrimiento. Lentamente, por pura fuerza de voluntad, logró levantar la cabeza, aunque su visión nadaba y se borraba, haciendo que el mundo a su alrededor pareciera lejano e irreal. A través de la neblina, ella lo vio. Geto se mantenía erguido, su presencia imponente y amenazadora. Sus ojos brillaban con cruel satisfacción, el bastón de la nube lúdica giraba perezosamente en su mano como si se burlara de ella con su gracia sin esfuerzo. Él se burló de ella, con la voz llena de burla. ¿Es esto todo lo que el gran clan Zenin puede reunir? Se burló, su tono mezclado con desdén y fingida decepción. Cuando se dio la vuelta y se alejó, su desdén palpable, el cuerpo de Maki cedió. Se desplomó, sus fuerzas se agotaron, su visión se desvaneció a negro.
La sangre se acumulaba debajo de ella, manchando la tierra mientras yacía inconsciente. Su cuerpo maltrecho era un testimonio de la brutalidad de la batalla. Geto se alejó a grandes zancadas, con sus agudos sentidos aguzados por la leve perturbación que ondulaba a través del velo que había arrojado meticulosamente. Sus ojos oscuros se entrecerraron, escudriñando los alrededores con una precisión depredadora mientras un ceño fruncido se grababa en su rostro. «Alguien ha manipulado el velo», murmuró, con una voz mezcla de irritación y curiosidad. «Tardarán unos 5 minutos en llegar a mí desde la brecha. Debería dejarlo pasar o lidiar con ello yo mismo». Hizo una pausa, sopesando las opciones que tenía en mente. Las decisiones. Decisiones. Pero antes de que pudiera seguir deliberando, una súbita sacudida instintiva lo atravesó como un rayo. Una presencia, rápida, silenciosa y calculadora, se acercaba por detrás. En una fracción de segundo, la pared de su lado ciego explotó en una lluvia de escombros, y Panda emergió. Su enorme cuerpo era un borrón de movimiento. El cadáver maldito balanceó sus enormes puños en un aplastante arco descendente, con el objetivo de destruir a su objetivo de un solo golpe decisivo. Geto, sin embargo, no era un oponente cualquiera. Con reflejos que rayaban en lo sobrenatural, retorció su cuerpo con gracia serpenteante, los poderosos puñetazos cortando el vacío, fallando por apenas unos centímetros. «Es usar las paredes para cortar la distancia», señaló Geto para sus adentros, con un destello de admiración brillando en sus pensamientos. «Astuto». El enfoque de Panda cambió momentáneamente cuando sus ojos se posaron en Maki, desplomada entre los escombros, su cuerpo ensangrentado y maltratado. Su voz vaciló por la conmoción. «¿Mac?». El grito apenas salió de sus labios antes de que Geto entrara en acción. En un movimiento fluido y sin interrupciones, giró sobre sus talones, su pierna cortando el aire con una devastadora patada circular. El golpe conectó con una precisión brutal, enviando a Panda tambaleándose hacia atrás. El cadáver maldito apenas tuvo un momento para estabilizarse antes de que Geto lo siguiera con un aplastante puño de martillo hacia abajo. La fuerza del golpe reverberó a través del cuerpo de Panda, sus articulaciones mecánicas gimiendo bajo el impacto castigador. La expresión de Geto permaneció fría, calculadora, mientras permanecía preparado, listo para lo que viniera después. El cerebro electrónico de Panda zumbaba, luchando por mantenerse al día con la velocidad y precisión de los implacables ataques de Geto. «Este tipo también es bueno en artes marciales», pensó, con sus circuitos disparando a toda marcha. A pesar del creciente daño a su cuerpo, Panda reunió la fuerza para gritar: «Fuiste descuidado. Toge, ahora». Los agudos ojos de Geto se movieron de un lado a otro, un destello de confusión rompió su comportamiento habitualmente sereno. Había percibido claramente la presencia de Panda, pero ahora había algo más, una nueva presencia que, de alguna manera, había eludido por completo sus defensas. Ese fugaz momento de incertidumbre fue todo lo que Neumaki necesitó. El usuario del habla maldita había saltado hábilmente a través del mismo agujero que Panda había creado, aterrizando silenciosamente detrás de Geto, quien permaneció ajeno a la emboscada. Con un movimiento rápido y deliberado, Inumaki tiró de su cuello hacia abajo, sus ojos brillando con feroz determinación. «Caer». El comando rasgó el aire, saturado de energía maldita. El efecto fue inmediato y devastador. Una fuerza invisible, inmensa e inflexible, se estrelló sobre Geto como un martillo caído del cielo. El suelo bajo sus pies se dobló y se hizo añicos, colapsando en un enorme cráter como si la tierra misma tratara de consumirlo. El fuerte impacto envió ondas de choque que se extendieron hacia afuera, agitando una sofocante nube de polvo y escombros que oscureció el campo de batalla. Pero ese poder tuvo un alto precio. Inumaki se tambaleó, su cuerpo temblando mientras la sangre goteaba de la comisura de su boca. Cayó de rodillas, atormentado por toses violentas y secas. Gotas carmesí salpicaban el suelo mientras se agarraba la garganta, la agonía era evidente en cada respiración forzada. «Toge, ¿estás bien?». La voz de Panda resonó, cargada de preocupación, mientras corría al lado de su camarada caído. Inumaki trató de responder, pero su voz era débil, pronunciando una sola palabra entrecortada. «Igura». Su fuerza habitual había desaparecido, reemplazada por un susurro ronco que apenas escapó de sus labios. Panda asintió sombríamente, su expresión se endureció. «Sí, Maki es lo primero», afirmó, su enfoque cambió a su amigo herido que yacía cerca. La determinación parpadeó en sus ojos, pero el breve momento de calma se rompió demasiado pronto. El suelo bajo sus pies tembló violentamente, las grietas se astillaron hacia afuera mientras un estruendo profundo y gutural llenaba el aire. Desde el corazón del cráter, algo horrible comenzó a emerger. Una maldición monstruosa se abrió camino hacia arriba,
Su forma grotesca era una abominación de rostros retorcidos y ojos que no parpadeaban. Cada rostro se contorsionaba en agonía, y cada ojo parecía moverse y parpadear de forma independiente, creando un ritmo repugnante y caótico. La atmósfera se volvió sofocante, espesa con una energía malévola que les producía escalofríos. No se trataba de una maldición ordinaria, sino de una pesadilla viviente, una manifestación escalofriante del aterrador poder de Geto. Y allí estaba. De pie sobre la monstruosa maldición como si fuera su trono, apareció Geto, su presencia imponente y siniestra. Sus ropas estaban hechas jirones y cubiertas de polvo, pero su postura era inflexible, exudando un aire de dominio. Una sonrisa depredadora se extendió por su rostro, aguda y amenazadora, mientras sus ojos brillaban con una peligrosa mezcla de emoción y malicia. Parecía el orquestador de la destrucción, deleitándose con el caos que había desatado. Ahora, dijo Geto arrastrando las palabras, su voz cortando la tierra retumbante y las respiraciones forzadas de sus maltratados oponentes. Llevaba consigo una confianza escalofriante, cada palabra rebosaba burla. ¿Dónde estábamos, muchachos? La pregunta persistía, pesada y ominosa, como la calma antes de una tormenta. Panda e Inumaki intercambiaron una mirada fugaz, sus músculos se tensaron mientras se preparaban para el inevitable choque. La pelea estaba lejos de terminar, y la promesa de violencia en el tono de Geto era toda la advertencia que necesitaban. Después de que Izuku corrió por la escuela, luchando contra las maldiciones que se cruzaban implacablemente en su camino, un temblor repentino sacudió el suelo debajo de él. Sus pasos vacilaron mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas. ¿Qué demonios? Ese es el tercer terremoto de hoy, pensó, con el pánico invadiendo su mente. Al doblar una esquina cerrada, derrapó hasta detenerse, con el aliento atrapado en la garganta. Sus ojos muy abiertos contemplaron la devastación que se avecinaba. El patio se había convertido en una zona de guerra. Los escombros destrozados estaban esparcidos por todas partes, y los terrenos que alguna vez fueron prístinos estaban manchados con rastros de sangre. El aire estaba cargado con el olor metálico de la violencia. Maki, Panda e Inumaki yacían inmóviles en el suelo, sus cuerpos maltratados eran un testimonio de la brutal batalla que habían soportado. Sus uniformes estaban rasgados, sus formas rotas y el carmesí manchaba su piel. En el corazón de la destrucción se encontraba un hombre cuya presencia exudaba una malevolencia escalofriante. La mirada de Izuku se fijó en la figura inmóvil de Maki, su uniforme empapado en sangre, su rostro pálido y sin vida. Un nudo se formó en su garganta, su voz temblaba mientras susurraba, «Maki-san». Las palabras apenas escaparon de sus labios, débiles y frágiles como la esperanza que se aferra a su corazón. El hombre responsable de esta carnicería, Geto, echó la cabeza hacia atrás y estalló en una carcajada maníaca que resonó por el patio como una sinfonía siniestra. «Actualmente estoy profundamente conmovido», declaró, su voz entrecortada con una mezcla retorcida de alegría y locura. Sus ojos brillaban con un fervor inquietante mientras señalaba a los hechiceros de Jujutsu caídos que se extendían a su alrededor. «Viniste corriendo para salvar a Yaji, ¿verdad?». Geto se burló, su tono burlón pero lleno de una extraña admiración. Hechiceros de Jujutsu, dispuestos a sacrificarse por los demás. ¡Qué respeto! ¡Qué honor! Su voz se elevó, temblando de emoción desquiciada. El mundo que he anhelado. Está aquí, justo frente a mí. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con su risa, creando una muestra grotesca de pasión cruda y caótica. Cambió su enfoque a Izuku, su voz se sumergió en un tono grave, casi triste. La verdad es, Yaji. Quería que tú también fueras testigo de este momento. Pero todo lo que he hecho, es todo por el futuro del mundo del Jujutsu y la supervivencia de los Quirks. Los pensamientos de Izuku se convirtieron en un caos, luchando por comprender el peso de la escena que se desarrollaba ante él. Sus ojos se posaron en la forma arrugada y sin vida de Panda que yacía inmóvil en el suelo. Una punzada aguda de dolor lo atravesó. «Panda-kun», susurró, con la voz temblorosa de angustia, espesa y pesada como una nube de tormenta a punto de estallar. Una voz débil y tensa rompió la bruma de su desesperación. «Izuku». Fue poco más que una escofina, pero fue suficiente para llamar la atención de Izuku. Su cabeza se movió bruscamente hacia la fuente. «Inumaki-kun», gritó, su corazón dando tumbos en su pecho al ver a Inumaki. El cuerpo del niño estaba golpeado y destrozado, su respiración era superficial y... Gracias por escuchar. Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete. Adiós y hasta la próxima.